El mediastino es la región pulmonar que va a tener un componente casi de los tres mediastinos, anterior, medio y posterior, aunque va a ser más medial y posterior. Como referencia vamos a tener el ángulo de Lewis, el segundo espacio intercostal, línea que nos va a dividir dónde empieza el tórax y nos separa el cuello. Abajo, el límite nos lo va a definir el diafragma, teniendo en cuenta que el diafragma está ubicado más o menos entre T9 y donde empieza la costilla 9. Apertura del tórax. Iniciamos con la parte superior. Está ubicada entre T1, manubrio del esternón y primer par de costillas. Mide 11 centímetros lateralmente por 6.5 centímetros anteroposterior. Allí encontramos tráquea, esófago, vasos sanguíneos y nervios de cabeza, cuello y miembros superiores. Inferior entre T12, costillas 11 y 12, unión de los cartílagos costales de 7 a 10 y articulación cifoesternal. El diafragma nos va a separar la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Que es importante hablar de las estructuras en el tórax. Primero, dentro del tórax van a haber tres órganos muy importantes, 2 pulmones y un corazón. Estos órganos deben estar protegidos por el armazón. ¿Y cómo se forma este armazón? Las costillas, las vértebras, los músculos, la grasita abdominal, en el caso de las mujeres, las mamas y la piel. Pared torácica. La pared torácica está compuesta por caja torácica, músculos, fascia, tejido celular subcutáneo y piel. Las articulaciones son condro esternal, que estamos hablando de cartílago más esternón, condro costal, cartílago más costilla, esternocostal, cartílago más esternón. Los pulmones están en contacto total con estas estructuras. Lo que nos va a separar va a ser la fascia o pleura y los músculos. Ahora vamos a hablar de los músculos, iniciando con los músculos inspiratorios. Vamos a iniciar con el diafragma y los elevadores de la caja torácica. Entre los elevadores de la caja torácica encontramos el esternocleidomastoideo, que va a ser quien me eleva la primera costilla y me ayuda a que la clavícula se reacomode. Los serratos, que me van a ayudar a ampliar el espacio, o sea, que el cartílago se enlongue para que se amplíe la caja torácica. El escaleno, que me ayuda a elevar las 2 primeras costillas. Los músculos expiratorios, estos son involuntarios y vamos a encontrar los que nos descienden en la caja torácica. Entonces están los intercostales internos y los rectos abdominales. Los intercostales son 3. Los externos, que se ubican más desde la parte anterior hacia la parte posterior y de arriba hacia abajo, que son músculos para la inspiración, y los músculos internos, que su función es reacomodar las costillas y nos ayudan más para la expiración. Diafragma. El diafragma se localiza en el límite inferior de la cavidad torácica, separa el tórax del abdomen y es el músculo más importante de la ventilación. Está irrigado por arterias frénicas superiores, rama de la aorta torácica, arterias frénicas inferiores, rama de la aorta abdominal. Está inervado por los nervios frénicos, rama del plexo cervical, y define la función motora. Músculos dorsales. Entre los músculos dorsales encontramos músculos profundos, músculos intermedios y músculos superficiales. Los músculos profundos son músculos encargados de mantener la posición eréctil e intervienen en la flexión y extensión del tronco. Allí vamos a encontrar transverso espinoso y erector de la espina dorsal. El transverso espinoso son varios músculos pequeños que ocupan el espacio entre las apófisis espinosas y las apófisis transversas de las vértebras. El erector de la espina dorsal está a ambos lados de las apófisis y se insertan en su parte inferior a la cara posterior del sacro, a las crestas ilíacas del coxal, y desde ahí las fibras se dirigen hacia arriba formando 3 columnas musculares. Primero está el músculo ileocostal, que es la columna más lateral y se inserta en los ángulos de las costillas. Segundo está el músculo longísimo, es la columna intermedia que se inserta en las apófisis transversas, y el músculo espinoso es la columna más medial que se inserta en las apófisis espinosas. Los músculos transverso, espinoso y erector de la espina dorsal son músculos largos que van por la línea paravertebral, es decir, alrededor de las vértebras, y no tienen función respiratoria. Sostienen el cuello hacia las vértebras y fijan las costillas a la vértebra.
Bueno, los músculos intermedios son músculos planos y finos que intervienen en la respiración, tirando de las costillas y ampliando la caja torácica. Allí encontramos los serratos posteriores, superior e inferior. El superior es el más importante porque nos ayuda a abrir la caja torácica. Desde las apófisis espinosas hasta las costillas, enfrentando sus direcciones, el serrato superior se dirige hacia abajo y el serrato inferior se dirige hacia arriba. Músculos superficiales. Encontramos primero el romboides, romboide menor y romboide mayor. Músculo dorsal ancho o latísimo del dorso. Es un músculo amplio en forma de abanico que se inserta en las apófisis espinosas torácicas, lumbares, sacras y en la cresta ilíaca. El músculo trapecio es el músculo más superficial de la espalda y no tiene función en la parte respiratoria. Después están los músculos torácicos ventrales. Están los músculos profundos. Estos están situados en los espacios intercostales cerrando la caja torácica. En estos encontramos los músculos intercostales, intercostal íntimo, intercostal interno, intercostal externo. Y sus fibras se disponen en diferentes direcciones para dar más resistencia. También en los músculos torácicos ventrales encontramos los músculos intermedios, que allí vamos a encontrar los serratos anteriores. Son superficiales a las costillas y van desde la cara anterior de estas hasta insertarse en el borde medial de la escápula. Los músculos superficiales, que también hacen parte de los músculos torácicos ventrales, están el pectoral menor y el pectoral mayor. El pectoral menor va desde la apófisis coracoides de la escápula hasta la cara anterolateral de la tercera, cuarta y quinta costilla. Su contracción lleva a los hombros hacia abajo y hacia adelante, ayuda a la respiración. Y el pectoral mayor se encuentra por detrás de las glándulas mamarias. Es el músculo más superficial de la cara anterior del tórax y aproxima el húmero hacia la línea media y lo lleva hacia adelante. Nervios de la cavidad torácica. Tenemos 12 nervios espinales. Se dividen en ramos anteriores y posteriores. Anteriores, región costal; posteriores, región dorsal. Las ramas anteriores de los nervios espinales dan los nervios costales de T1 a T11 y un subcostal que sería T12. Los nervios costales inervan la costilla, los músculos y la piel. Tienen una rama comunicante que me une a la otra costilla, o sea, nervio con nervio. Una rama colateral que se queda en la zona y va hacia músculo, pleura y parte costal. Una rama cutánea que va a piel, una rama muscular que va a los músculos, y los nervios de T7 a T11 se convierten en nervios tóraco-abdominales. Irrigación. Está dada por una parte anterior y una posterior. Toda va a ser rama de la aorta torácica. La aorta va a sacar tiritas para cada una de las costillas por la parte posterior. La arteria posterior sigue hasta línea media y saca una colateral. Se llaman intercostal 1, 2, 3, etc. La única que va a recibir un nombre diferente va a ser la subcostal, que sería la costilla flotante. Entonces, las dos primeras costillas, su irrigación sale de la suprema, que es rama de la subclavia. Ya las demás van a ser rama de la aorta torácica y T12 va a llevar un nombre de subcostal. Y la parte anterior, la subclavia, va a sacar una ramita que se va a llamar torácica interna o mamaria interna. Esto va a descender y va a ir sacando ramitas. Cuando llega a la séptima costilla se ramifica en dos: epigástrica y musculofrénica. Esta musculofrénica va a irrigar el resto de las costillas que están ahí hasta T11. Drenaje venoso. Va a ser anterior y posterior. En su parte posterior no va a ser el sistema Las Cavas, sino el sistema Ásigos, y en la parte anterior va a drenar hacia las venas mamarias internas o torácicas internas, que son 2 por cada arteria, y va a drenar a la vena cava superior. Entonces, anteriormente vamos a tener las venas torácicas internas y la cava superior, y posterior las venas intercostales posteriores y sistema Ásigos y hemiásigos. Entonces, vena cava superior recibe el drenaje venoso de la cabeza, cuello, las extremidades superiores y de la pared torácica a través de la vena ásigos. Las venas brachiocefálicas, derecha e izquierda, se originan de la reunión de las venas yugular interna y subclavia. Se fusionan en un tronco único y drenan a la vena cava superior. El sistema ásigos.
La vena ácido, formada por la unión de las venas lumbares ascendentes derecha y subcostal derecha, se conecta con extremo inferior con la vena cava inferior y entra al tórax por la abertura aórtica del diafragma. Desemboca en la vena cava superior. Esta recibe drenaje de vena intercostal superior derecha, vena intercostal posterior derecha de T5 a T11 y vena miácigos y la accesoria y las venas mediastínicas. Las venas hemiácigos nacen por la unión de la vena lumbar ascendente izquierda, vena subcostal izquierda, vena renal izquierda. En T9 cruza la columna para unirse a la vena ácigos y recibe drenaje de las 5 últimas venas intercostales posteriores. Además tenemos las venas hemiácigos accesorias que reciben las venas intercostales posteriores desde los espacios intercostales del cuarto al séptimo. Se une con la hemiácigos en el octavo espacio intercostal para drenar al sistema ácigos derecho. Drenaje linfático de la cavidad torácica. Esta va a estar dada por dos tipos, uno visceral y uno parietal. El visceral es el del pulmón y el parietal es de las estructuras que se encuentran por fuera del pulmón. Entonces iniciaremos con el parietal. En el parietal vamos a tener 3 grupos, uno mamario interno, uno intercostal y uno diafragmático. En el mamario interno viene a ser lo mismo que el torácico interno, es decir, cada costilla va a tener un ganglio donde va a drenar su contenido linfático y va a ser distribuido en el trayecto de la mamaria o torácica interna. Entonces recibe los linfáticos de la mama, piel, músculos pectorales, músculos de la región epigástrica y los vasos linfáticos que provienen de los nódulos diafragmáticos anteriores. Puede desembocar a la izquierda en el conducto torácico y a la derecha en el tronco subclavio. El grupo intercostal está constituido por nódulos linfáticos situados en la pared posterior de los espacios intercostales, reciben la linfa de la parte posterolateral de la pared del tórax y los nódulos linfáticos del primer y segundo espacio intercostal terminan tronco yúgulo subclavia. Los vasos linfáticos restantes drenan al conducto torácico. Grupo diafragmático. Recibe la linfa que proviene del diafragma, del pericardio y de la pleura y se dirigen a los nódulos mamarios internos y a los mediastínicos anteriores. Ahora vamos a tener los viscerales, que se encuentran en el mediastino anterior y posterior y en los pulmones. Forman los siguientes grupos, mediastino anterior y posterior, así que va a drenar a todas las estructuras y órganos que se encuentren en cada uno de los mediastinos. Y vamos a tener otro grupo que van a ser los paratraqueobronquiales, que se subdividen en intertraqueobronquiales, pretraqueobronquiales y el grupo iliar. Los del primer grupo son un grupo medio que ocupan el ángulo de la bifurcación de la tráquea. Los segundos son un grupo que ocupan a cada lado el ángulo entre la tráquea y el bronquio. El tercero es un par situado en el ilio de cada pulmón. También tenemos un tercer grupo de los viscerales que son los nódulos linfáticos intrapulmonares que están situados en el interior de los pulmones. Víscera respiratoria. Pulmón. Tenemos el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. El pulmón derecho es más recto, se encuentra dividido en 3 lóbulos, tiene 2 fisuras, una oblicua y una transversa. El pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos, uno superior y uno inferior. El lóbulo de la língula del izquierdo es el lugar donde se almacena el ápex del corazón. También se encuentra revestido por una pleura visceral bastante irrigada y poco inervada internamente y una pleura parietal que se encuentra muy inervada. La tráquea se divide en la carina y de ahí a bronquios principales. En el derecho va a tener 3 divisiones y en el izquierdo solo 2.